Amigas y amigos de la comunidad universitaria en la comarca lagunera y donde nos alcancen a ver y escuchar, pues nuevamente esta entrevista semanal aquí en Entre Todos, Expresión Universitaria y sus diferentes plataformas. Ahora sí que en el contexto de lo que está viviendo el país con esto de la Copa Mundial de Fútbol, pues me permití invitar a un buen amigo y colega y muchas cosas, pero principalmente amigo, Jaime Muñoz Vargas. Ustedes seguramente lo conocen, habrán escuchado de él o leído de él. Y bueno, pues como también, como yo creo que nos gusta el fútbol, este, y él ha escrito también pues bastante, creo yo, al menos aquí entre los autores laguneros, pues sobre el fútbol. Pues le pedí que comentáramos acerca del tema. Y bueno, pues Jaime, muchas gracias por aceptar esta plática aquí para la comunidad de Entre Todos y todos los que nos alcancen a ver y escuchar. Gracias, Juan Noé, por la invitación. Gracias entre todos y espero que tengamos una conversación grata. Supongo que así será, puesto que el tema lo posibilita, ¿no? Esto de hablar sobre fútbol siempre nos ha gustado, más allá de las calamidades que también implica, ¿no? Las tristezas y decepciones Sí. de esta misma selección. Bueno, ya No de pasa. estos jugadores, pero algunos todavía. Por lo menos en 3 partidos nos hemos salvado. Sí. Fíjate, hay regocijo, y a mí me conmueve ver algunas escenas en la tele de gente que está totalmente desorbitada, que pierde un poquito ahí El piso, el sí. piso porque se vuelca en una fiesta que creo que realmente sienten, ¿no? Que les llena, o sea, más allá de broncas y de problemas y de que si no sé qué y no sé cuánto, el fútbol tiene un significado muy importante. Sí, tiene una capacidad para persuadir a la gente, convencerla de que los problemas que tiene más a la mano, los problemas más inmediatos, pueden ser olvidados gracias al triunfo de la selección. Pero no solo pasa en México, prácticamente todo el mundo está sujeto a ese tipo de emoción intensísima que supone el culto del fútbol, quizá y sin quizá el espectáculo público más popular del planeta, y la prueba está en lo que estamos viendo durante este mundial, que pese a los cuestionamientos, pese a las implicancias políticas que tiene o ha tenido, pese a todos los desaguisados migratorios que ha provocado, sobre todo con el gobierno norteamericano, la gente lo desborda eso, la gente pone por encima la emoción a veces hasta violenta del fútbol. Y bueno, tiene esa capacidad este deporte para que la gente o todos evadamos la circunstancia más inmediata, por lo menos nos metamos a esta burbuja durante varias semanas, ¿no? Y en ese momento estamos. Precisamente ayer la selección ganó su tercer partido de la primera ronda, se fue invicto, sin goles en contra, y esto hace pensar en que México, la gran parte de los mexicanos, pues están vinculados con este patrioterismo o este nacionalismo un poco artificioso, ¿no? Que tiene que ver nada más con la epidermis de lo nacional, porque ¿qué es el fútbol? ¿Qué significa? Pues realmente no significa nada en términos concretos, pero simbólicamente sí pesa mucho. Nos hace creer que somos triunfadores en algo, que podemos llegar a lejos, etcétera, etcétera. Esa capacidad simbólica que tiene este deporte para representar algo más que el mero fútbol, pues se está viendo precisamente en el caso mexicano. Pero me parece que no están al margen no están al margen ningún otro país que participa de la Copa del Mundo, incluso los perdedores. Ahí imagino en Haití cómo estarán en este momento sabiendo que su selección anotó 2 goles en el partido de ayer, por ejemplo, cuando se suponía que los iban a golear en todos los partidos, ¿no? Una selección que se arma con chicles, se pega con alambres, y pese a eso no hace tan mal papel. Y México, bueno, el México muy distinto, ¿no? Triunfos, algunos no muy convincentes, pero triunfos al fin, y esto hace que la gente se desborde y manifieste su fervor patriótico a propósito de un triunfo como el de ayer. Oye, por cierto, ahorita que es esto último que dices,
Me tocó leer, porque no los veo, pero la polémica de David Faitelson con Denise Merker, ¿no? Creo que se dieron un encontronazo. Porque Faitelson, a mí sus crónicas se me hacen buenas, pero cuando empieza ya a analizar, a opinar, creo que desbarra mucho, se excede para mí. Y creo que en ese sentido, pues polariza. Lo que no te está apenas también aquí en México se polariza, ¿no? Entonces dice no, a ver, el resultado ahí está y es lo que importa. Porque, y ayer escuché a Faitelson en la transmisión, diciendo, no, es que por qué Aguirre no esto, y por qué Aguirre no hace esto más, y por qué no es que, y por qué saca a Mora, y por qué no, o sea, sin dar chance a que Aguirre pues, sea lo que... Sí, el fútbol tiene esa capacidad de convertir en entrenador a todo aficionado, ¿verdad? Sí, somos 130 millones de De entrenadores. entrenadores, sí. Y en algún video Menotti habla sobre ese tipo de aficionado que dice, ¿por qué no tiró así el penal? ¿O por qué el entrenador no hizo tal cambio? Dice Menotti, no opines porque nunca vas a tirar un penal en una Copa del Mundo, nunca vas a saber lo que significa la presión de estar allí. Y bueno, un poco de manera apócrifa el aficionado se convierte en jugador, se convierte en entrenador, se convierte en delantero, en portero, según sea el caso, y empieza a opinar sobre lo que debió ser, no lo que fue. Y en el caso de Faitelson, yo pienso que él representa un personaje, como muchos comunicadores en la actualidad, sobre todo del mundo del espectáculo, del mundo del deporte, incluso de la política también. En el análisis político también hay dos o tres periodistas que un poco están allí para polemizar artificialmente, es decir, para crear debate y sobre todo pensando que la polémica, el debate van a propiciar mucho más likes, mucho más vistas, mucho más recortes para las redes sociales. Entonces Faitelson es un personaje que opera de ese modo. O sea, uno puede casi anticipar qué va a decir a propósito de tal o cual suceso deportivo. Un poco ponerse en contra de antemano hace imaginable que su interlocutor, quien sea, Denise Merker o cualquier otro compañero de su televisora, pues rápidamente respingue, responda y ahí se arme el debate. Como te digo, me parece eso toda una criatura diseñada especialmente para las vistas en las redes sociales sobre todo. Y sí, tienes razón, como cronista, él empezó como tal en los programas de José Ramón Fernández, los domingos, sí, en Deporte TV hacía la crónica de color, ¿te acuerdas? Y muy buena, sí, fue lo que lo afamó. Después se convirtió en analista, en polemista y después, muchos años después, brincó de TV Azteca a ESPN, de ESPN lo contrataron hace no tanto a Televisa, un poco para contrarrestar el peso de TV Azteca, precisamente con las figuras de Martinoli y Luis García. Pero bueno, estábamos en el caso de la esquizofrenia, ¿no?, que vivimos en este momento, porque los futboleros de la vieja guardia, como me considero, como te considero también a ti, Juan Noé, no dejamos de ver que, que el Mundial pues es lo que para todos puede resultar obvio, un gran negocio, el más grande negocio relacionado con el mundo del espectáculo en el planeta. Puede ser también un objeto de manipulación política, una anestesia para la sociedad, para que no mire los problemas, una muestra también del músculo, de la hegemonía ideológica de las grandes corporaciones mediáticas. O sea, podemos ver todo eso, pero también el hecho de haber jugado en la infancia, siempre digo esto, provoca que de alguna manera no podamos desprendernos del todo de ese gusto, del placer de ver un buen partido de fútbol. Ahora, siempre he pensado que hay que ver el fútbol y, bueno, terminar el partido, seguir con la vida, ¿verdad? Sin desgarrarnos ninguna vestidura, ni tampoco salir con los espantasuegras y el confeti a la calle. Me parece eso excesivo, no lo censuro. Me parece que la gente tiene derecho a hacer lo que sea, más cuando está claramente manipulada por los medios, por la inercia de la efusividad que hay ahora.
pero me parece que lo más prudente, lo más sensato siempre es tomar con tranquilidad este tipo de cosas, ver los partidos con gusto, con placer incluso, pero terminando, cuando el árbitro pita, ya volver a la realidad, ¿no? Y la realidad no es la burbuja que nos está mostrando el Mundial. La realidad está llena de problemas, de conflictos, de desaguisados de todo tipo, de injusticias, y precisamente ese aparato gigantesco que se monta para organizar y para difundir el Mundial eh, sirve a intereses a veces siniestros. Eso debemos tenerlo muy claro, ¿no? Más allá del fútbol, hay siempre algo más en la periferia del fútbol. Están esos intereses mafiosos de la FIFA, intereses mafiosos de los gobiernos. Mucha corrupción. Mucha corrupción, sí. Quizá es la mafia internacional más poderosa y más bien organizada del planeta. El cártel más grande, o sea, estamos viendo que el cártel de aquí, el cártel de allá, de Colombia, de Sinaloa, esos cárteles son pecata minuta para el mundo, ¿no? Son amateurs. Sí, son amateurs, son de la liga ranchera, ¿verdad? Comparados con la FIFA. La FIFA, por ejemplo, me he puesto a pensar en estos días en todos los cambios de reglas, Juan Noé. Sabemos esta de la pausa de hidratación, que es más bien una pausa publicitaria, ya lo sabemos. Sabemos que el saque de banda ya no debe demorar más de 5 segundos desde que toca el balón, el saque también de meta, en fin, cambios significativos en el reglamento del fútbol. Y yo me pregunto, Juan Noé, o me he preguntado en estos días, ¿en qué medida han consultado a los jugadores? Los jugadores no tienen ninguna opinión, es el aparato, la FIFA, el aparato más antidemocrático, más autoritario, más vertical que existe sobre el planeta, porque en todos lados, bueno, salvo la FIFA y el Vaticano, no consultan a nadie. Toman decisiones y las imponen de una manera radical sin consultar ni a Dios, ¿verdad? Entonces, es increíble esto. Y en ese terreno, de esto que dices, ha habido algunos intentos que no han prosperado en Europa, aquí mismo en México, no sé si en otros lados, de crear... Como sindicatos. Sí. Y nomás no. No, o sea, los han frustrado. Aquí del Santos no puede demandar porque forma parte del fútbol profesional y la FIFA es la que manda. Creo que sí, para ir a tribunales laborales y eso, creo que primero tienen que consultar o algo así, una intermediación de un área de la FIFA para poder pelear un derecho. Sí, no van a permitir eso porque evidentemente la organización sindical o colectiva de los trabajadores, en este caso de los futbolistas, podría poner palos en la rueda a las decisiones de la FIFA y es lo que menos quiere. Por eso digo que es una institución autoritaria. Los esclavos de oro a muchos futbolistas. Y son tantos los intereses que están implicados en ese jueguito que un deportista, un futbolista que gana millones, pues no va a arriesgarlos. Sabe que su carrera es corta, 10, 15 años, 10 por lo menos. Si es muy exitoso, los puede explotar a tope. Ya después viene un poco la decadencia. El fútbol es un deporte en el que la jubilación llega pronto. A los 30 ya es un veterano, a los 30. Cuando nosotros hace cuánto dejamos los 30, ¿verdad? Hace 1000 años dejamos de tener 30 años y seguimos en activo. Entonces, en el fútbol no, el futbolista sabe que su retirada es casi inmediata a su debut, entonces trata de sacar el mayor jugo posible en ese corto lapso. Por tanto, no va a arriesgar nada, sabe que las reglas son esas, que la imposición de los clubes, de la FIFA, de las federaciones es inamovible, es incuestionable y se atiene a las consecuencias si respinga, si responde, si critica, si corre en contra de aquellas decisiones del poder. Entonces, me parece, insisto, en que la FIFA debe ser tomada o considerada ya por el récord Guinness como el principal cártel delincuencial del planeta, ¿no? Entonces, un poco estamos siendo, no un poco, mucho estamos siendo manipulados por mafiosos, ¿verdad? Yo me considero también parte de esas víctimas, pero trato de ser una víctima mínimamente crítica, no irme totalmente con la gambeta, con la finta, para decirlo en términos futboleros, sí, no irme con no incurrir en la fanatización, tratar de esquivar pues las sandeces y la ingenuidad, ¿no? Sobre todo la ingenuidad del público que ve en los magnates de la FIFA
a personajes generosos Sí, sí. y que buscan la unión del mundo, Como que son ¿verdad? como que no son de carne y hueso, ¿no? Sí, en el caso de Infantino es increíble. Me acordaba de Blatter, el Joseph. antecedente inmediato de Joseph Blatter, el antecedente inmediato de Gianni Infantino, que alguna vez creo que le preguntaron, le dijeron eso le hablaron sobre la posibilidad en una entrevista de que los jugadores se organicen colectivamente para crear esto que estoy tratando de definir como una especie de sindicato. Y Blatter dijo, no, nosotros, creo que fue Blatter, no estoy seguro, pero da igual. Quien lo haya dicho fue un poderoso que evidentemente tenía criterios totalmente antidemocráticos, porque la respuesta fue, no, nosotros no hablamos con los jugadores. O sea, los jugadores son los ratones que van, por más que sean Messi y Cristiano Ronaldo, no dejan de ser empleados. Empleados de primer nivel si tú quieres, pero empleados al fin. Entonces nosotros hablamos con los dueños de los estadios, con los dueños de las federaciones, con los dueños del balón. Presentó, no sé si lo hayas visto, yo acostumbro, cuando veo un poco ahí de tele, el canal 14 o el 22, esos canales públicos. Culturales. Estuvo una serie acerca del reportaje de la corrupción de los mundiales, desde el ejemplo de Qatar, hace 4 años, cómo es que hubo, pagaron pues para llevarse el mundial a esa sede, porque era, o sea, humanamente no era posible por el tremendo calor que comentábamos hace rato, y que, a ver, acondicionaron los estadios y todo para llevarse, cuando creo que en Qatar, creo que en ese momento no había pues un fútbol organizado, total, una cosa que todo fue de billetes. Sí, construyeron estadios Sí. para eso, porque no había suficientes. Sí, sí, todo fue ese escándalo de la FIFA en torno a la decisión de que Qatar fuera sede en 2022. Quizá fue una de las motivaciones más importantes para recompensar a los Estados Unidos con este otro mundial. Se dice que Canadá y México son invitados un poco de piedra. Ahí están como satélites, vamos a tener muy pocos partidos, ya se van a acabar prácticamente los que se organizaron para el país, para México. Y sí, es un mundial básicamente, creo yo, que le lava la cara al gobierno, o quiere lavar la cara al gobierno de Trump, por lo menos afuera de Estados Unidos, porque dentro los gringos no se interesan mucho por eso, ¿no? Es bien sabido que en la cultura popular norteamericana el fútbol ocupa o es un pasatiempo minoritario comparado con los grandes deportes que ellos han inventado a partir de modelos deportivos, sobre todo ingleses, ¿no? Como el béisbol, como el básquetbol, como el voleibol y como el hockey, ¿verdad? También. Sí. Entonces, más o menos por ahí va el asunto. Yo me intereso por el fútbol en términos estrictamente, o sea, cuando lo veo por el fútbol en sí, sin dejar de pensar en todo lo que está detrás de eso, ¿no? Pero me gusta el fútbol como ejercicio, como práctica física, pero también me gusta como literatura, como una de las posibilidades que tenemos a la vista, muy a la mano, para pensar el mundo. Dado que es una actividad tan popular, tan lucrativa, tan poderosa, pues ahí podemos ver cómo se manejan las grandes transnacionales, también como mafias, cómo se controla el pensamiento social, cómo se construye la hegemonía política o ideológica. Es decir, aquí el fútbol como objeto de estudio admite todas las categorías creadas por Gramsci, por ejemplo, o por Marx. Se puede uno acercar al fútbol con los grandes teóricos del pensamiento universal y encuentra que sí tiene asideros interesantes porque el fútbol dejó de ser un mero deporte para convertirse en un fenómeno cultural que implica lo económico, lo político, lo social, lo religioso, etcétera, ¿no? Entonces, dado que es así, pues el fútbol también tiene incluso una derivación
literaria que a mí también me interesa mucho, ¿no? El fútbol como pretexto para contar algo más, para contar la frustración, la tristeza, la cobardía, el miedo, el deseo de triunfo, la meritocracia, etcétera. Los grandes escritores, narradores que han tomado como tema el fútbol, lo han tomado como pretexto, ¿no? Porque en el fútbol se puede manifestar todo aquello, como te digo, la frustración es quizá el tema más importante de la narrativa futbolera. ¿Por qué? Porque cuántos niños no deseamos ser profesionales y no lo pudimos conseguir, obviamente por falta de talento, por falta de disciplina, por falta de las dos cosas. Yo soy también un viejo, frustrado futbolista profesional, ¿verdad? Nunca lo soñé de niño, de adolescente, pero muy pronto me di cuenta, como decía Fontana Rosa, que yo debía retirarme por dos razones. La primera razón, mi pierna izquierda, la segunda razón, mi pierna derecha. Es decir, no tenía mucho talento para continuar. Amigos, estamos con Jaime Muñoz, un reconocido, premiado escritor lagunero, Gómez Palatino de nacimiento, hablando acerca del fútbol y esto de la Copa Mundial y la literatura. Y ahorita ya tocando el tema, pues son muchos los escritores que han abordado esto. Bueno, tú aquí creo que a nivel de Torreón o de la región, tú eres ¿hay alguien más que lo haya abordado así como tú lo has hecho? Hay dos o tres chicos o amigos que sí lo han tocado, incluso han publicado algún libro por allí. Creo que No, yo no lo registro, la verdad. sí, muy poco realmente. Yo tengo 4 publicaciones Sí, sí. en libro relacionadas con el fútbol. Sí puede ser que sea el que más le he tratado la temática futbolística desde diferentes ángulos y lo he convertido en publicación libresca, ¿no? Es decir, no solamente he escrito sobre fútbol, no sobre la coyuntura, la estadística, el Sí, resultado de ayer, sí, sino el fenómeno futbolístico, sociocultural, sobre ¿no? todo desde el punto de vista cultural o estrictamente literario. Y sí, eso puede significar que en este momento sea el autor o el escritor lagunero que sí más ha publicado sobre libros sobre fútbol. Son 4 ya. El primero fue una larga crónica sobre los primeros años del Santos Laguna, un libro que inmediatamente se agotó, un tiraje corto. Se llamó La Ruta de los Guerreros. Lo publiqué en 1999, el último, casi en los últimos días, lo presenté en los últimos días del siglo pasado. Luego vino Polvo Somos, un conjunto de cuentos que salió en 2 momentos. Primero fueron 10 y luego después 30 cuentos. Luego vino Gambeta Corta, como en 2020, 2018, por ahí. Un libro de artículos relacionados con el fútbol. Y al final, hace poquito, presenté esta semana, prácticamente el lunes, presenté Amar a Maradona, una pequeña compilación sobre textos míos escritos sobre la figura de Diego Maradona. Y más allá de eso, tengo, creo yo, una buena bibliografía ajena de textos futbolísticos, ¿no? En donde figuran personajes, escritores relevantes, conocidos de todos, que han opinado, que han gustado del fútbol y que han escrito sobre él, como Eduardo Galeano, como Juan Villoro, como Juan Sasturain, como Javier García Galeano en México, toda la colección ediciones del futbolista publicada por Editorial Ficticia, por Marcial Fernández, en fin. Pérez Gay también creo tiene, ¿no? Pérez Gay. Sí, Pérez Gay tiene un libro que se llama Sonido Local, sí, de artículos futbolísticos, sí, él también le gusta mucho. Y es también un aficionado de la vieja guardia, como Villoro en México. En fin, ahí en ese conjunto de obras literarias, ensayísticas que tengo, pues escritores del Uruguay, de Argentina, de Chile, también hay un número importante, de Perú, de Colombia, por supuesto de México. En España supongo que también hay muchos, pero ahí me queda un poquito lejos el mercado editorial español. Entonces, la mayor parte de los libros que tengo de literatura futbolística son argentinos y mexicanos, y en segundo lugar vendrían quizá algunos chilenos como Hernán Rivera Letelier, que tiene un libro que se llama, una novela que se llama El Fantasista, o José Pablo Meneses, que tiene un libro que se llama Niños Futbolistas.
sobre el apetito de los padres para que sus niños los saquen de pobres. O sea, un niño talentoso en el fútbol que ya empieza a mostrar sus capacidades en el barrio, es la posibilidad para que la familia toda salga de esa condición, de la condición de pobreza, gracias al fútbol. Entonces, por eso muchas veces el anhelo de los padres, pues se expande, ¿no? Sí, a la idea de salvarse por medio del fútbol, ¿no? Cosa que provoca mucha frustración, porque de cada 1,000, 2,000, 3,000 jugadores o más, no sé cuántos, pues uno puede llegar a primera división y más o menos tener buenos sueldos. Ahora, la verdad es que también, no sé si es de acuerdo, pero yo porque no dejo uno de platicar ahorita pues, por el Mundial y hablar de fútbol, pero realmente quizás las más grandes estrellas del fútbol, puede estar equivocado, pero son gente que sale del barrio, que han salido del barrio, sí, ¿no? Sí, Los sí. futbolistas. Ayer que vi que ¿cómo se llama? El brasileño, Vinicius Junior. Vinicius, sí. ¿De dónde sale? ¿Dónde nace? ¿Y cómo es que gracias al fútbol o a sus habilidades, su talento, pues lo ven y como siempre, ¿no? Con muchos casos, como también Maradona, ¿de dónde sale? Entonces, y son de barrios peores que los que puede haber aquí, aquí en... Sí, 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 en el caso de Maradona, de una Villa Sí. Miseria, de Villa Fiorito, Sí. así les llaman a los barrios muy marginales de Argentina, o en el caso de Vinicius Junior, de una favela, que también es el equivalente a estos barrios que están carenciados de todo, de agua potable, electricidad, pues todos los elementos, ¿no? y llena de, sí, exacto, muy, muy violentos, pues muy desfavorecidos en todo sentido, ¿no? Por eso digo que aquel libro de Meneses, Niños Futbolistas, es muy ilustrativo de cómo la esperanza, todas las fichas a veces se ponen en un hijo que muestra talento en el fútbol porque se espera que ese sea el billete de lotería que lo saque de pobres, ¿no? Ahorita, perdón, mientras hablabas, cometí la grosería de estar viendo el celular, pero ¿sabes qué? Estaba actualizando, estaba pagando el parquímetro. Entonces, no quiero que me quiten la placa. La multa... No, sí, no quiero que me quiten la multa placa de 170 pesos, creo ya cuesta. Entonces, por eso mismo, mira, estaba metido a la aplicación para pagar el parquímetro. Y justo hoy, yo casi no veo los noticieros locales, está mal que... Pero hay una pausa ahí de Televisa Laguna y me llamó la atención porque ponen una cancha de las de aquí de tierra, pintada el área chica, con cal, que yo creo que fue para grabar, y es en referencia a Pedro Muñoz. O sea, la cancha, quién sabe dónde, de esas canchas que hay aquí, ¿no? De tierra, de tierra, sí. Y ponen a dos niños así, ya sabes, el prototipo, ¿no? Moreno, acá, y tiran un penalti y mete gol el chavo que lo tira, y luego avientan el balón y es Pedro Muñoz el que lo agarra, pero ya en la portería del estadio del TSM. Y bueno, entonces quiere decir que también, como varios de los jugadores laguneros que llegaron al profesionalismo, pues también salieron del barrio, o de la liga ranchera, como dices tú, o de la liga mayor, o de la deportiva. De la automotriz. De la automotriz. Sí, bueno, esas son ligas ya un poco para adultos. Sí, el jugador de fútbol fue originalmente, ya no tanto, un niño nacido en un barrio que empezaba a mostrar talento. En la calle. Sí, en la calle, en el llano, en el potrero, como dicen los argentinos, en el llano, como decimos los mexicanos. Y allí, un poco jugando en ligas amateurs, fue descubierto por alguien, o él mismo se acercó a un club y empezó a progresar y llegó a la primera división. Era un poco accidental la evolución de un futbolista profesional en los tiempos en los que fuimos jóvenes nosotros. En la actualidad ya no es tan así. El jugador de fútbol bueno es detectado a los 7, 8 años ya. El caso más evidente es el de Messi. Messi es el mascarón de proa de esta dinámica del fútbol moderno,
tiene que descubrir el talento muy temprano, porque si lo hace a los 15, 20 años ya es demasiado tarde. Todo lo que no se aprende entre los 7, 8 y los 13, 14, 15 años, ya no se va a aprender más. La mecánica del cuerpo tiene que memorizar todos los movimientos, de tal manera que un defensa ya vaya a ser casi seguro que llegue a primera división desde que tiene 10 años, a partir de las facultades que les ven los buscadores, los entrenadores de la infancia, etcétera, etcétera. Entonces el fútbol se ha controlado, se ha cuadriculado, se ha graficado tanto en estos tiempos que ya es muy difícil que espontáneamente surja por ahí un talento de 22 años y llegue a primera división. No, ese talento del barrio de 22 años ya es un tipo goleador en las canchas, en los llanos, pero ya va a ser casi imposible que llegue a primera división. Eso, si no se descubre muy temprano, es un caso perdido. Para el fútbol actual. Para el fútbol actual, sí. Porque sí, digo, pues, tú y yo casi somos contemporáneos, hay una diferencia ahí de años, un poquito mayor yo. Quizá de meses, ¿no? De meses. Pero, bueno, pues, tú naciste aquí, yo nazco en una zona donde siempre yo jugué desde los 8 años, en el equipo infantil, se llamaba Neptuno. El señor quizá que traía, yo creo que era algo pariente de Pedro Ferriz de Com, ¿no? O de Maussan. Uno era Neptuno y otro Júpiter. ¿Los equipos? Los equipos, les ponían nombres. Total, yo jugué en uno. Qué pretencioso. Sí. equipos del llano que tenían esos nombres así estrepitosos, ¿no? Y pues sí, la liga infantil, ¿no? Que anda uno ahí corriendo. Y que, bueno, pues las canchas empastadas, porque pues sí, allá es otro asunto. Pues cuando yo vengo a Torreón, que es allá a los 13 años que llega mi familia aquí, y veo a la deportiva, veo las canchas de tierra. Pues la misma sensación que tienen los fuereños cuando recién conocen la comarca lagunera y van bajando, van aterrizando en el avión. Están acostumbrados a, no sé, a volar en zonas menos hostiles desde el punto de vista climático, sí, con verdor, con montañas, con árboles, y de repente cuando el avión se acerca a la comarca lagunera, me lo han dicho amigos del sur o de otras partes, un poquito, te digo, más generosas en términos de flora, y se asustan, dicen, ah, caray, ¿qué lugar es este, verdad? Todo está así como que plano y amarillo, ocre o beige, como queramos decirlo, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con el tipo de fútbol que se juega aquí. Aquí difícilmente jugamos en nuestra infancia en un campo con césped. Jugamos en campos de tierra que originalmente eran tierras labrantías, eran terrenos ejidales donde se pintaban las rayas y se hacían los partidos. Entonces, nunca vimos un junco, nunca vimos un zacate, un zacate parado. O sea, todo era tierra, a veces con piedrecilla, que hacía más difícil y complicado controlar el balón. Entonces, sí, el fútbol lagunero ha tenido que resistir el clima y ha tenido que resistir también el tipo de suelo que tenemos. Y ha sido relativamente exitoso. Y se ha impuesto, claro. Claro, sí. No, por ese lado, yo digo porque pues el recorrido que hace uno, de que pues todos fuimos, yo creo que es raro quien no le guste el fútbol o que haya jugado fútbol. Raro, que también conozco, gente, cuates, pues, hombres. No, que no les interesa, que no. Sí, los hay. Es raro, sí los hay, por supuesto, pero... Pero lo que sí es que aquí el Santos, bueno, a mí me tocó conocer, igual te tocó conocer a ti, yo leía en el Esto, ¿te acuerdas? El Esto, claro, muy sí, exitoso. Sí. No, creo que sigue saliendo. Allá en Córdoba resulta que para saber el resultado de cómo había quedado el Diablos Blancos de Torreón o de la Ola Verde de Laguna, para ver fotos de los juegos de aquí, que eran los domingos, era hasta el martes, al menos en el Esto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no había estas cosas y entonces el fotógrafo tenía que mandar, no sé si por avión o por camión, el rollo. O las fotos impresas, sí. Para México. Y entonces hasta el martes, sí, era otro ritmo, claro, ahora es inmediato. La crónica, me acuerdo, Silvia Medrano era la corresponsal del Esto. Acá en Torreón. El Esto depende de la OEM, de la Organización Editorial Mexicana. Aquí tenemos un periódico que pertenece a esa empresa, cuyo dueño original
Sí, Mario Vázquez Raña después, Ujú. sí. El Noticias El Sol de la Laguna se llama El Sol de la Laguna porque pertenece a la Los cadena de los soles. soles, sí. Y en la cadena de los soles estaba, quizá como su publicación más exitosa, el Esto, que cubría todo el país Ah, y sí. más allá del país, todos los deportes, No, y ¿no? los lunes era el día que más se vendía, Sí, claro, por los por los resultados, resultados de todo. y las crónicas de toros también, de boxeo, de todo, de béisbol. Que El aparte, Esto reunía todos que los hacía un deportes. periodismo muy padre, el periodismo deportivo de algunos de ellos, muy, muy padre. Es Sí, sí, inolvidable sí. algunos. Que creo que en ese sentido, y para volver un poquito al tema de la cuestión de la literatura, el fútbol, no sé qué opines. Yo he platicado, creo que aquí con Brenda, que también ella es deportista, basquetbolera. Este, eh, las crónicas de los Juegos del Santos, de crónica, porque va a ser una crónica, ¿no? Ujú. Después de los Juegos aquí, ya de hace años, no reciente, ya tiene tiempo, no me dicen nada. O sea, no hay ese toque que la crónica o la reseña deportiva te permite, y más pues de fútbol, ¿no? En este caso, o Sí, sea, ya viste en la tele o ya escuchaste, o ya todo el mundo te diga, perdió el Santos, o ganó, empató. Pues ya con eso ya. Y antes buscaba bueno, en mi caso, buscaba yo el periódico para leer la crónica y la leía desde la primera hasta la última palabra. Te pintaba un poco sí, quizá porque la tele echó a perder un los tanto. deportes, curiosamente, en el ámbito del periodismo son actividades, el béisbol, el boxeo, no se diga, el fútbol, prácticamente todos los deportes abren la posibilidad para que quien escribe un poco despliegue ciertas facultades literarias. Si no es allí donde, ni modo que en la política, ni modo que en la cultura, ¿no? El fútbol permite que uno juegue con Sí, ciertas imágenes literarias, con metáforas y así pálaces, es. Sí, sí, sí. hipérboles, ¿no? Ciertas exageraciones. Regodearse ahí en Sí, todo por ese rollo. ejemplo, no sé, un cronista que en vez de decir que fulano de tal disparó a la portería, puede decir fulano de tal encendió un cañonazo, ¿verdad? Ya desde ahí hay una metáfora. Claro, es una metáfora sobada en este caso, pero es la que se me ocurre así Sí, sí, sí. espontáneamente, para tratar de decir que el deporte, el fútbol específicamente, abre la posibilidad para que el periodista sea un poco escritor, un poco narrador de literatura. Cafecito. Sí, yo también, por favor, gracias. Entonces, eh, y no darse ese lujo, me parece que es una limitación de parte del periodista. Sí, el periodista no debe nada más consignar el resultado y hacer así una crónica No, pues superficial el sobre el hecho. Debe ambiente, también leer literatura para que se impregne su pluma de ese gusto, de esa inclinación así y es. trate de iluminar la crónica con imágenes ad hoc a la emoción que puede transmitir un partido. Perdón, entre paréntesis, eso es lo que creo yo que pasa aquí con el periodismo. Bueno, un tanto no me Sí, atrapa, yo me acuerdo que aquellas crónicas taurinas en el esto, y casi es más, hubo un tiempo que le dedicaba, Francisco Lazo, creo que se apellidaba, le dedicaba la crónica a un personaje de la vida en el país. Por ejemplo, aquí, querido Jaime Muñoz, fíjate que el Santos, dedicado, pues, sí. pero ya le ponía desde ahí otro sabor ¿no? Y se Sí, regodeaba en esto del lenguaje, la metáfora, todos esos recursos sí, literarios. la tauromaquia tiene también esa capacidad, bueno, mientras ha sido permitida y no prohibida en muchos lugares, ¿no? Bueno, sigue existiendo, por supuesto, sigue practicándose en ciertos sitios, en otros ha sido vedada, pero abre esa posibilidad creo yo que incluso alguna vez Villoro ha enfatizado eso, el fútbol no es tanto el fútbol en sí, sino lo que ocurre Así después, es. cómo lo conversamos, cómo lo sopeamos con los Una amigos, pregunta, cómo lo contamos, ¿no? ¿tú vas a ver al Santos en su estadio del TCM? No, hace mucho tiempo que no asisto a ningún espectáculo masivo de ninguna índole, ni deportivo ni Ni artístico, de ¿no? nada. No. No, yo te digo porque al TSM una sola vez he ido, desde que y Uh-huh. la vez que fui me sentí ajeno en relación al Corona.
Ah, sí, es otro ambiente, Y sí. antes al Moctezuma. No, yo sí llegué a ir sí he ido, por supuesto, a los tres fui, bueno, a los dos estadios, al Moctezuma, después Corona, se llamó primero Moctezuma, después Corona, por las cervecerías, El estadio y que Juan construyó, decían en aquellos años. sí, Don Alonso, Juan Abusaid. Juan Abusaid Ríos, que fue alcalde también de Torreón, y fui también varias veces, no sé, 10, 15, 20 veces al Estadio Nuevo, y sí, inmediatamente se notaba un cambio en el ambiente, Sí, ¿no? sí. De un clima más populachero, más directo en las emociones, se cambió Con más sabor. a un clima más aburguesado, más fifí, dirían ahora los de la 4T, ¿verdad? Y sí, en efecto, eso ocurrió, quién sabe si fue totalmente beneficioso, pero de todo el mundo había mucha opción. El fútbol ha ido avanzando hacia ese cuidado de los estadios que implica también que se encarezcan las entradas, los productos que se venden allá adentro, que te prohíban meter paquetitos de semillas o Lonche, de dulces, de lonche, o agua, porque allá adentro venden. Entonces, gracias. Fácil. Te va a salir en las pantallas. Ella es Rosita. Buenos días. Gracias. Le puse en las notas todos los comentarios que están por eso Sí, todo ese sabor. Entonces yo la verdad, no, y luego me preguntan, no, es que lo que pasa es que tú no le vas al Santos. No, ¿Tú a qué equipo le vas? Pumas, ¿va? no, pues es que imagínate mi infancia. Tiburones Rojos. Yo le fui a los Tiburones Rojos del Veracruz. Bueno, todos tenemos defectos, cuando. Sí, pues ni modo, nadie es perfecto, como dicen. Fue el primer equipo que un tío me llevaba, en fin, todo ese cariño que se... Sí, claro. Vínculo, pues, ¿no? ¿Fuiste al Pirata Fuente alguna vez? No. Sí. Y me acuerdo de alineaciones ahí en el puerto completitas, sí. Sí. También un ambientazo ahí en el Pirata ¿De qué tiempo data tu afición, más o menos? Así que recuerdes que esa alineación, ¿cuál era? Porque yo recuerdo que seguramente voy a recordar muchos nombres de los que mencionas. ¿Cuál? Estaba, por ejemplo, había un que fue goleador, un brasileño, Mariano Ubirací. Sí. Y otros que han fallecido en el banquillato, el Batata. Batata, sí, ese llegó a la América también. Varios que llegaron, incluso que Chucho Hernández, que jugó aquí, era de allá, de Córdoba. Chucho Hernández jugó con los Diablos Blancos. Higuita jugó también en Veracruz. Aquí lo vi en Torreón jugando, defendiendo la portería de Veracruz, de los Tiburones Rojos. El Chaco Jiménez, que fue ya más para acá, llegó también ahí. Lolito Jiménez. Jugó también Cuauhtémoc Blanco, pero estamos hablando ya más, no de la prehistoria. La Cuca Herrera. Le llamaban Tranquilino Velázquez. Jugó Juan Carlos Oblitas, mundialista peruano, sí. Jorge Comas, Barcelona, argentino. Muy famoso también. Vaquero jugó también en Veracruz. Sí, o sea, estamos hablando de... Sí, a mí me gustaría que volvieran esos equipos de la viejísima guardia mexicana que viene al Atlante, que me da muchísimo gusto que reviva el Atlante. Ojalá y reviva un Atlante popular y no aburguesado, como debe ser el Atlante. Me gustaría, ¿sabes qué? Me encantaría que volviera el Zacatepec. Los Cañeros. Yo seguí mucho al Zacatepec, aunque estaba muy lejos. Me gustaba el ambiente que se daba en el Agustín Coruco Díaz, el nombre del estadio, ¿verdad? Que la gente era así medio efusiva para manifestar su pasión. Me tocó conocer de Chemo, cuando viene familia para acá, el San Isidro. Sí. Gracias. El estadio San Isidro. De la ola. Claro, ahí jugaba la Laguna, sí, la ola verde de Laguna. Que no tenía gradas en uno de los lados, ¿no? Sí, era un estadio como en herradura un poco, ¿no? Me tocó verlo con José Antonio Roca de entrenador y luego, Arpad Fekete. Ahí vi el primer partido profesional de fútbol de mi vida. Vi un Laguna Cruz Azul, que empataron a 1. Pulido en claro, también te digo la alineación completa de Cruz Azul de aquellos años. Era una alineación que recién había sido tricampeona. Más o menos aquel partido lo vi en el 75, quizás 76. Con Marín Sánchez Galindo. Sí, claro, Marín Sánchez Galindo. Ya estaba Mendizábal, si recuerdo, Gerardo Lugo, no sé si todavía Eladio Vera, pero principalmente... Yo debo confesar que fui a ver ese partido primero en mi vida por Cruz Azul. Hasta la fecha sigo siendo cementero, sí. Eso no se me quita. Sí. Por supuesto que apoyo
apoyo al Santos, claro, pero como un segundo equipo por mi radicación, por mi origen. Pues pero es que el Santos nació después. claro, a mí me preguntan, oye, ¿por qué le vas a Cruz Azul y no al Santos? Bueno, porque cuando yo me hice aficionado, no existía el Santos. Recientemente habían desaparecido los dos franquicias locales, tanto el Torreón como el Laguna. Hubo un tiempo en que coincidieron, o sea, hubo un tiempo en el que asombrosamente Torreón tuvo dos equipos profesionales en la primera división, asombroso. Pocas ciudades del país han logrado tener eso. Y bueno, desaparecieron y yo abracé con mucho fervor, con mucho apasionamiento, los colores de la máquina celeste de Cruz Azul. Ahora nuevamente campeón, ¿verdad? Entonces ya te imaginarás que como regalo después del campeonato mexicano, pues tengo el mundial, ¿verdad? Entonces, sí, sí, padezco de esa enfermedad incurable y pegadiza. Tiburones, y luego pues también por el ambiente de uno, a los Pumas. Estando en la Ciudad de México, pues iba yo a ver ahí a CU los juegos. Me tocó ver ahí a Hugo Sánchez. Claro, a Hugo Sánchez lo vi aquí también en Torreón jugando para Pumas. En el Pumas venían Caviño, Hugo Sánchez, Muñante, Cuellar, que le decía Ángel Fernández, el Jet de Perú, JJ Muñante, la Cobra también lo apodaban, y bueno, Vázquez del Mercado en la portería, Gonini Vázquez Ayala en la defensa, Héctor Sanabria también en la defensa, el Pareja Mejía López Barón en la lateral, Mejía Barón, Bora Milutinovic, o sea, era un equipazo también aquel de los Pumas, ¿no? Y tenían al goleador más letal que ha habido en el fútbol mexicano, injustamente olvidado. Los jóvenes no saben que existió Evanibaldo Castro Caviño, una bestia para meter goles. Nadie lo ha superado como campeón goleador sucesivo. Creo que nunca fue seleccionado por Brasil. No, era imposible. Era imposible. Brasil le exportaba jugadores, los jugadores que se iban prácticamente quedaban invisibilizados para el fútbol local, para el fútbol brasileño. Entonces Caviño podía meter 80,000 goles y no ser convocado a su selección. ¿Por qué razón? Porque no existía técnicamente en el radar de los entrenadores de la selección brasileña, ¿verdad? Pues así, de aquí, los comentarios, ¿decías? Notas. Bueno, yo creo que va a dar tema este mundial para escritores o para gente que como tú, ¿no? Analicen y que, bueno, a mí ya me lo está dando, Juan, porque en este mundial he publicado ya varias columnas sobre fútbol y todos los días estoy publicando una pequeña semblanza de algún goleador de los que me han impresionado desde siempre. Llevo 15, hoy publiqué la de Eusebio, ¿te acuerdas de la Pantera Negra? Eusebio, nacido, exacto, jugó en Monterrey, lo menciono en mi pequeña semblanza. Son semblanzas breves, prácticamente de un párrafo más o menos largo, pero un párrafo al fin, y llevo 15, mi idea es cubrir prácticamente todos los días del Mundial con una pequeña semblanza de un goleador de diferentes países. Ya llevo a Cruyff, por ejemplo, llevo a Abreu, el uruguayo, a Cuauhtémoc Blanco, el mexicano, un poco estoy procediendo en orden alfabético. Si quieren ver esas semblanzas, están en mi blog, y de parte también están muchos textos relacionados con varios temas, y en este caso con el fútbol, dado que es el tópico que estamos abordando hoy. Al blog pueden acceder en Google escribiendo Ruta Norte Laguna. La primera liga que les va a arrojar Google va a ser la de ese blog, y allí están esas semblanzas si las quieren seguir. Muy bien. Pues aquí nos dice Irana González, muy buena entrevista. Dicen sí, saludos, grandes personajes y buenos amigos. Julián Parra, saludos a los dos. Sandra Mayer Hernández, interesante el tema de fútbol en la literatura. Recuerdo a Alejandro Rodríguez Santibáñez, periodista local, con un libro sobre fútbol del vendedor. Yo lo presenté ese libro, yo lo presenté, El vendedor de fútbol, sí. Es un tanto periférico el tratamiento del fútbol en ese libro, es una novela de Alejandro, buen amigo. Y también hay otro libro de un chico que se llama Aldo Valdés, un libro pequeño sobre fútbol. Sí hay alguna, incluso puede haber también algún cuento suelto por allí, pero no mucho más que eso. En la localidad no hemos, los colegas, trabajado tan de lleno. Que yo creo que es, teniendo la antigüedad que tiene el fútbol profesional aquí, desde Laguna y los Diablos Blancos,
creo que es para que hubiese más, ¿no? Como igual, fíjate, aquí es una cuna de deportistas, tanto en lo individual como en equipo, ¿no? Y Sí, es para que hubiese creo yo, una literatura o un periodismo más acabado. fíjate, la región tiene, Juan Noé, incluso escribí una columna sobre eso. Cuando descubrí este dato, dije, mira, da pie para escribir una columna y dejar constancia de que existe eso. La Laguna es uno de los pocos lugares del país en el que coinciden un medalla de oro olímpico, Oribe Peralta, un ganador de 2 anillos de supertazón, Raúl Alegre, y un ganador de la Serie Mundial, Horacio Sí, Elejote Piña. Entonces, pienso, no sé, en cualquier ciudad, dímela, puede ser que el DF, puede ser que, o la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, las grandes ciudades tengan esta coincidencia. Pero si me pongo a pensar en Chilpancingo no, o en Morelia, no sé, ciudades importantes del país, pero que no son Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, no tienen esta combinación. Entonces ahí hay una evidencia de que bien que mal, con el calor, sin campos deportivos suficientes, o campeones sin mundiales mucho en box. apoyo. Exacto, también tuvimos a Cristian Mijares, ¿verdad? Como campeón del mundo o la en el Rosita boxeo, Rivas la Rosita Rivas, sí. Es curioso, Mena el clavadista sacó medalla de bronce, pero pensaba en esos 3 deportistas. Habría que agregar a Cristian como campeón del boxeo. Quizás ese texto lo escribí antes de que lo fuera, no recuerdo, pero en el momento en que lo detecté dije, voy a escribir sobre eso. La Laguna tiene el extraño privilegio de contar con 3 deportistas que han alcanzado la cúspide en 3 deportes distintos: béisbol, fútbol americano y fútbol soccer, porque tener una medalla de oro olímpica como la tiene sí. Oribe Peralta, aparte no fue un jugador más. Oribe Peralta era el mascarón de proa, era el jugador que representaba a la selección de Tena que ganó la medalla de oro en las Olimpiadas de 2012 en Londres. Entonces, es muy meritorio que Sí, un sí, sí, paisano sí. nuestro de acá de la partida, Y del barrio. de un ejido como Oribe Peralta yo lo admiro mucho por eso, ¿no? Porque prácticamente de la nada llegó a convertirse en un momento dado en la historia de este país en el mejor futbolista mexicano. Y no solamente esto por decirlo así, ahí está la evidencia de la medalla de oro que prácticamente él consiguió con sus goles, ¿no? Sí. Tan oportunos en aquella final Sí, contra con Brasil, ¿no? Aparte de Brasil, ¿no? Ganarle a Brasil en una Olimpiada, ganarle a Brasil en fútbol, en lo que sea, en una Olimpiada o en un juego Sí, así en la playa, ¿eh? es una Es potencia. una Brasil. potencia. Ahora ha bajado un poco, está parece que va retomando su nivel, pero hubo un lapso ahí, un paréntesis medio horrible para Brasil, ¿no? Quizá ese lapso lo representa muy bien la goleada que le propinó Alemania en su propio mundial, Sí, así es. 2014. Total que, bueno, pues muy, muy interesante aquí hablar con Jaime. Yo ya me suponía yo esta plática, porque aparte, en lo personal creo que llegamos a coincidir una cascarita en lo que fueron las canchas del Izitac, Sí, 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 allá en sí. Gómez. Sí, yo recuerdo Bueno, aquella Gilberto, cascarita, sí, sí, tú, por supuesto, Jorge, sí. bueno, yo creo que Raimundo Tuda, o él no Recuerdo jugaba. haberles dado una cátedra de fútbol, me acuerdo muy bien. Sí, no, pues ya Gilberto jugaba y Sí, 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 era gambetero, Gilberto gambetero. Prado Galán, que en paz descanse. Gilberto le gustaba tomar el balón y tratar de Sí, driblar. sí, sí, sí. Era barroco en su manejo de la pelota, Como en el lenguaje. como con el lenguaje también, sí. Un gran amigo y aparte futbolerísimo, ¿eh? Ujú. Incluso más que tú y yo juntos, ¿no? Tenía Tenía su espacio, ¿no? esa capacidad. Tiene un libro que es titulado Sobre héroes y hazañas, que parafrasea la famosa novela de Ernesto Sábato, sobre héroes y tumbas. El de Gilberto se llama Sobre héroes y hazañas, donde hace un recorrido en torno a diferentes figuras del deporte, no solamente del fútbol. Lo publicó la editorial Cali Arena, la editorial que publica también la revista Nexos, de Héctor Aguilar Camín. Y, y bueno, Gilberto era apasionado, yo lo recuerdo con fervor, siempre esperando los partidos, las peleas de campeonatos en box, Sí. los supertazones. Era un multiaficionado, ¿no? De todos los deportes.
sí lo recuerdo igual con aprecio. No, pues muchas cosas alrededor del fútbol, de la literatura, como también hubo intelectuales que despreciaron el fútbol, también gente muy afamada, muy reconocida, así el desprecio, el menosprecio, más bien el Sí, desprecio, sí, sí, con razón y que se legítimo vale, o también, sea, no pasa absolutamente nada. Un poco ahí de tomar de donde se va pudiendo, ¿no? Yo no elegí el fútbol estaba allí cuando yo viví mi infancia. Siempre digo un poco en tono de broma que lamentablemente en mi infancia no había campos de golf ni campos de equitación y canchas de tenis, alrededor, ni canchas de tenis alrededor. Lo que había era 4 ladrillos y una pelota así que es, provocaba que nos juntáramos 40 mocosos a jugar fútbol. Entonces, sí, y eso ahí es pasa, donde se pega. Un poco como la poesía, decía Cervantes que la poesía es una enfermedad incurable y pegadiza. Sí, bueno, el fútbol es exactamente lo mismo, una enfermedad incurable y pegadiza. El chiste es tener conciencia siempre de qué se trata en los ámbitos estos del mundial, que tiene ¿no? ese costado jodido, Sí. perverso, del manejo, de la manipulación, de la venalidad, del mercenarismo total. Pero bueno, ya en la cancha los jugadores allí muestran lo que se puede hacer con la pelota y lo hacen muy bien muchos de ellos Sí, y cómo eso es lo no. que me gusta, ¿no? Lo que me disgusta es lo que está alrededor y me gustaría que cambiaran las cosas, no solamente el fútbol, en todo, pero por eso digo, el fútbol representa muy bien cómo se manejan los negocios en el mundo actual. No importa el cliente, no importa la población, no importa la sociedad civil, al mercado, en el fútbol y en todo, lo que importa son los intereses de las grandes corporaciones. Está. Sí, entonces, Quizás sea eh, la industria más, no sé si después del narcotráfico, ¿no? De mayor, de cifras millonarias que se manejan. sí, puede ser que hasta más, ¿eh? Sí. Digo, porque Puede ser que alguna vez me hasta estaba más, quién leyendo sobre sabe. eso y dije, "Ah, cabrón". Si a mí me gusta el fútbol, las drogas no, pero puede ser también otra droga, ¿no? Puede Sí. ser tomada como otra droga. Alguna ocasión hace muchos años, bueno, estaba yo en México estudiando lo de periodismo y me tocó escuchar una conferencia en la escuela, en la Septien, a Jorge Saldaña, Tu mi paisano, de paisano, Banderilla, era de Banderilla, ahí a un lado de de Jalapa. Jalapa, sí. Y él pues ya era Jorge Saldaña, por sus programas de televisión, Ujú. escribía, Sí, etcétera. sí, sí. Me acuerdo que, no sé si él expuso el tema del fútbol en esa conferencia, creo que algunos estudiantes de periodismo, y le dijo cuáles son los riesgos de que la televisión acabe por absorber el fútbol. Dice, ¿cómo te llamas? Y le doy mi nombre. Dice, en México vamos a ser una sociedad futbolizada. Dice, de mí te acuerdas. Él estaba todavía en Imevisión, Es el antecedente de Televisión de Azteca, Azteca. antes de que se la comprara Salinas Pliego. Salinitas. Bueno, lo advirtió, porque antes, te recuerdas, pasaban 2 o 3 juegos por semana de la televisión. Ahora Sí. ya son todos. Pues primero envician a la gente y luego ahora ya hay que pagar por ver, ¿no? Pago por evento, como dicen. Sí, la Entonces, expansión de los medios de comunicación no solamente atacó el mercado futbolístico. sí, todo. El menú que tenemos ahora, nosotros teníamos 3 o 4 canales abiertos, era lo único que había. Después llegó el cable, sí, y luego después el satélite, y luego después de eso las plataformas, las redes Sí, sociales, el todo. hecho de poder hacer una transmisión prácticamente sin producción con un celular como aquí, o sea, eso es por un lado maravilloso, pero por otro lado también muy peligroso, porque nosotros estamos tratando de ser más o menos sensatos y pensantes aquí, aunque estemos hablando de fútbol, pero estos instrumentos también se usan para Sí. manipular y para propalar mentiras, las famosas fakes, etcétera, ¿no? Cosa que no queremos hacer aquí. O sea, yo en este momento, hasta este momento, no he contado todavía ninguna mentira enunciada por mí. Trato de abstenerme de hacer eso, de no propalar ningún rumor en los espacios de los que dispongo. Sí, sí. Pero hay gente sin muchos escrúpulos Sí. que lo hace de manera sistemática De y lo es que donde está, se enferma. de lo que está infestado el periodismo. Sí, 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 es terrible, ¿no? Y bueno, el mundo va caminando, caminó para este lugar en donde
todos queremos construir un yo atractivo por medio de las redes sociales, todos queremos seducir, tener likes, tener ese chispazo interior de gusto, a veces de júbilo, porque nos reconoce el otro, siendo que realmente no hacemos absolutamente nada para merecerlo. A veces poner un platillo o lucir un determinado vestido, un nuevo corte de pelo, una nueva camisa, pues solicita likes, como si eso fuera necesario, claro. ¿Verdad? No. Pero bueno, ¿yo qué puedo decir? También de repente subo un libro, una presentación y en el fondo quizá también estoy procediendo de la misma manera. Trato de ser crítico y por lo menos tener conciencia de eso, pero pues es muy engañoso y uno también se puede ver involucrado en las dinámicas del mundo. Yo en ese sentido, aquí, Brenda, no me dejará mentir, no me resisto a nada de todas estas cosas. Pues aquí estoy, ¿no? Pero yo en lo personal, salvo la columna ahí en Milenio donde coincidimos, de Entre Todos, estas entrevistas, y que mando por WhatsApp algunas cosas. Pero yo en otras plataformas, no, yo a lo mejor sigo por ahí a alguien, pero procuro precisamente para no estarme llenando de tantas cosas y saber, yo selecciono lo que yo quiero. ¿Ya? ¿No? Entonces, por ese lado yo así como que... Sí, a veces también podemos caer en el puritanismo intelectual, ¿no? Querer que toda la gente esté leyendo Habermas y a Chomsky, ¿verdad? Pero bueno, eso es complicado. Hay que tener el ideal, por supuesto, de compaginar estas frivolidades de las redes y de los bailecitos, de los memes, pues con un buen libro de vez en cuando, ¿no? Por lo menos ahí, ¿no? Campechanearlo. Sí, por lo menos ir insumiendo un libro al año. Cuando menos. Ya no pido tanto, un libro al año de 100 páginas, es una página o media página por día, ya me daría por bien servido en el escenario en el que vivimos que se consumieran libros a ese ritmo. El problema está en que, insisto, estamos dominados por completo por un entorno que no favorece ese tipo de prácticas. Y el fútbol coopera, sin duda, sí, claro, a esta evasión permanente de lo que puede un poco formatearnos mejor, ¿no? Más críticamente, más agudamente. Nos quedamos en la mera epidermis de la realidad con este tipo de placeres, ¿no? Oye, Jaime, y ya para ir terminando, veo ahora, bueno, ya tiene rato, pues, ¿no? Los futbolistas, ajá, conocidos o no conocidos, pero que ya todos están así, ¿no? Marcados. ¿Los que ya se retiraron? No. Ah. Los que ya se retiraron o los que están jugando. Los que ya se retiraron están haciendo todos cosas así de podcast y esas chivas y, bueno, sí, y ya de repente se habilitaron también para eso. Hace poco vi a Cuauhtémoc Blanco conduciendo a punta de maldiciones un podcast vulgar. No, yo me refiero a la parte física. Ajá. Bueno, aquí no podemos presumir mucho nosotros. No, pero eso es a lo que voy. Yo me acuerdo, por ejemplo, ahora casi todos los futbolistas están muy de gimnasio, pues, ¿no? Ajá, sí. Y bueno, a lo mejor es la etapa que todo tiene que estar en el fútbol. Pero también el oficinista quiere estar así, sí, también el carpintero quiere estar así como Pedro Infante, que también era el carpintero. O sea, todos quieren estar así mamados. Pero yo me acuerdo de futbolistas, si lo has visto, Manoleta Hernández del Atlante. O Fernando Bustos. No, claro, por supuesto. El Willy Gómez. El Calaca González. No, está esmirriado. Yo no sé si yo creo que no iban ni a entrenar y iban a jugar directamente. Sí, probablemente entrenaban poco, sí. Pero dices, Muy curiosamente la estampita que que escribí ayer y publiqué hoy sobre Eusebio, el mozambiqueño portugués, goleador en el campeonato de Inglaterra del 66, decía que una tendencia, que una costumbre de la actualidad es pensar, sobre todo los jóvenes, que todo tiempo pasado no fue mejor sino peor. Ven repeticiones de Pelé, de Eusebio, los jóvenes y dicen, no, pero hacían goles porque los defensas eran lentos, eran torpes, no eran tan fuertes como ahora, porque ahora todos son vigorosos, todos están muy ponchados.
Y lo que digo es que también el fútbol, como cualquier otra actividad de la vida, es histórico, o sea, ha evolucionado. Si existiera la máquina del tiempo y traemos a Eusebio a jugar como se entrenaba él, ahorita no alcanza a nadie, Pues ni a un jugador acá del llano. ¿Por qué? Porque el jugador del llano también va al gimnasio, corre en las mañanas, tiene un reloj muy bueno que le marca la expulsión, todo, etcétera, se alimenta bien. Entonces, en aquel tiempo, ni la dieta, ni la medicina deportiva, ni los entrenamientos eran tan sofisticados como los que hay ahora. Es decir, los futbolistas, como cualquier otra persona y en cualquier otra actividad, corresponden a un determinado tiempo. El fútbol también es histórico en ese sentido. Es decir, se adapta al tiempo que le toca en suerte. Entonces no podemos comparar o decir, no, Pelé metió muchos goles porque los defensas eran lentos. Bueno, los defensas y Pelé se entrenaban con lo mismo y Pelé lo superaba por su talento y porque quizás entrenaba un poquito más que los rivales. Y así, por ejemplo, ahora los jugadores tienen que entrenar más o menos parejamente para ser competitivos, si no, los van a desbordar. Si alguien ahorita, un futbolista profesional, entrena como un futbolista de 1970, está perdido. Antes, recuerdo en una entrevista que está en YouTube, el famoso Bambino Veira, que jugó aquí en Torreón, argentino, decía, o no sé si el entrenador Alfio Basile, no recuerdo quién decía, no, creo que el Bambino Veira decía, nosotros fumábamos, incluso en el vestidor. Era normal, ¿por qué? Porque un poco era el tono de la época, ¿verdad? Se podía jugar al fútbol a muy buen nivel, eran jóvenes, el cuerpo podía absorber el cigarro y aparte también los rivales fumaban, por tanto estaban empatados en ese vicio. Entonces, las circunstancias del fútbol se daban más o menos en términos equitativos. Yo no quiero pensar en un jugador que en la actualidad declare y en efecto fume, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaría perdido. En un partido, La Piedad contra el Potosino, no podría lucir absolutamente nada, ¿no? Ya juegan muy bien o están muy bien entrenados hasta los jóvenes de tercera división. Y saben ellos que si fuman, que si toman, que si se desvelan, que si no descansan, que si no entrenan al parejo sus compañeros, en una jugada los desbordan, en una jugada evidenciaría su nivel de juego pésimo. Es el ritmo ahora, ¿no? Es el ritmo ahora, entonces por eso mismo esto que destacas, de que, caray, parece que ahora todos los jugadores tienen una estética muy peculiar, ¿no? Yo no sé qué va a pasar con este muchacho que parece que efectivamente es un talento, Gilberto Mora. Es buenísimo. Es buenísimo. Buenísimo, sí. El único que ve huecos donde nadie ve, ayer lo estaba, cada balón que tocaba es el único que levanta la cabeza. Tiene 17 años el tipo, es increíble, ¿no? Sí, a lo que voy es que por su presencia física. Quizá ahí le falte, pero es el embarnecimiento también. Tiene una edad, 17, todavía le faltan algunos kilos y algunos centímetros de crecimiento, ¿no? Ojalá, porque si no... Bueno, Messi también, acuérdate que se decía que era tan pequeño que le tuvieron que dar suplementos, no sé de qué tipo, yo no soy nutriólogo, para que desarrollara muscularmente su cuerpo y para que incluso creciera un poco más. El apodo de la pulga no es gratuito, era una pulga. Y de alguna forma, comparado con otros jugadores africanos o europeos, nórdicos, pues es una pulga. Pero el fútbol también tiene una peculiaridad, que un jugador bajito de estatura puede ser quizá hasta el más talentoso del equipo, porque el fútbol requiere habilidad y más que fuerza. Sí requiere fuerza y rapidez, por supuesto, no lo niego, pero un habilidoso o un tipo que se para bien en la cancha, que levanta la cabeza, que tiene sobriedad al momento de decidir, claridad, más que sobriedad, claridad al momento de decidir, como Gilberto Mora, puede destacar mucho, pero sí también le hace falta un tanto más de desarrollo físico, tienes razón, pero yo lo atribuyo a la edad, ¿no? Le falta esto que llamamos el embarnecimiento. Ojalá, porque le pasó a Lainez. Que Lainez ha jugado más o menos bien, pero estaba muy chiquito también. Lo regresaron. Sí, en Europa no calzó bien. Sí. Y pues muy bien, y es muy habilidoso. A mí me extrañó que no lo llamaran a esa selección, pero bueno, ya son otros. Sí, me parece que es se malogró un poquito la carrera de Lainez, Diego Lainez. Me daba la impresión de que no es exactamente el mismo tipo de juego, pero
parecido su caso al de el actual Gilberto Mora. O sea, una madurez muy prematura, ¿no? Es hasta pleonástico decir madurez prematura, porque la palabra prematuro significa premaduro. Entonces, en fin, no quiero incurrir en ese pleonasmo semántico, ¿no? Bueno, pues aquí, con esta conversación, esperemos que haya sido de su o de tu agrado. Esperemos poder platicar nuevamente con Jaime Muñoz. Hay mucho, como ven, pues hay muchos temas con él porque pues hemos sido cancheros, ¿no? Cancheros de la vida. Cancheros rancheros, valga la rima, sí. ¿Y dónde? ¿Dónde me contactan? Bueno, tengo un mail, como casi todos en el mundo ahora, rutanortelaguna@yahoo.com.mx, y el blog es quizá el espacio en donde más evidente queda mi trabajo. El blog es rutanortelaguna.blogspot.com, pero yo siempre digo que es más fácil localizar ese blog escribiendo en Google Ruta Norte o Ruta Norte Laguna. El primer link, sin duda, que va a arrojar esta empresa Google va a ser el de mi blog, y ahí hay como 15,000 o 20,000 cuartillas publicadas desde hace 20 años. El mes que entra, en julio, ese blog cumple 20 años de vida, en el que yo les he incrementado textos más o menos al ritmo de 2 o 3 o 4 por semana. Entonces no lo he dejado morir. Cuando toda la gente migró de los blogs a las redes sociales, a Facebook, a Twitter, yo conservé mi blog y ahí está la bitácora del trabajo periodístico, cultural, literario, deportivo que he hecho en los últimos 20 años, ¿no? Los libros corren aparte. El libro más reciente que presenté el lunes está aquí a la vuelta, prácticamente en la librería La Tinta, se llama Amar a Maradona, es una plaquette, es un libro chiquito, grapado, no con lomo, cuesta 120 pesos, lo pueden conseguir aquí cerquita en el centro Morelos 559 Poniente, entre Ildefonso Fuentes y Leona Vicario. Y algún otro libro, mi libro de cuentos más reciente, que se titula Prohibido soñar de pie, tengo entendido que ya está en Gandhi, va a estar también en La Tinta, y espero que en Educal, en fin, en algunos otros lugares. Eso es lo más reciente que tengo, y por supuesto mi idea es seguir publicando, ¿verdad? Y gracias por la invitación, Juan Noé, Brenda, gracias por la atención. Me dio mucho gusto conversar sobre fútbol y sus alrededores. Ojalá y se reitere este sobre la cancha y las gradas. Sí, sobre el fútbol y otras desgracias, ¿verdad?, que le han ocurrido a la humanidad, por lo menos desde el punto de vista de la existencia de la FIFA, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver qué nos depara el porvenir inmediato con la selección. Ojalá siga ganando. Más allá de esta euforia un tanto banal que producen, ¿no?, los triunfos de la selección, yo tampoco me pongo denso ni trascendente, así de decir, no, esto va a arruinar al país, ¿no? El hecho de que estemos distraídos con el fútbol, no, el país está desarrollado y arruinado en su medida y al margen del fútbol, ¿no? El país camina y... Ahí va, a los tumbos, como prácticamente todos los países del mundo, salvo 2 o 3 o 4 que parece que no tienen problemas, Noruega, Finlandia, Suecia. Todos los demás países tienen conflictos, incluso algunos que tenemos por súper desarrollados, como Alemania, como Francia, como Inglaterra, como España. O sea, tienen problemas. Y si esos países que fueron colonialistas, que acumularon capital original, como dice Marx, desde hace muchos siglos, pues tienen problemas, imagínate qué nos vamos a esperar nosotros, que fuimos invadidos, saqueados, colonizados por diferentes imperialismos, ¿no?, del mundo. Entonces, pues hay que seguir remando, ni modo, ¿qué podemos hacer? Así es. Como dijo Manuel Blanco, si los periodistas nos la pasamos arando en el mar. Bueno. Pues muchas gracias. Nos saludamos la próxima semana aquí entre todos. Gracias, Jaime, nuevamente. Y bueno, la próxima semana la siguiente entrevista y aquí nos encontramos. Gracias.